¿Cómo se llama? Me refiero a una especialista. Ella va a hacer el bloque de misterio y anécdotas. Muy bien. Con ustedes, Antonella Ferraro, y ella va a contar todo de qué se trata la historia y qué es lo que va a contar. Una historia que, bueno, ya muchos ya escucharon y muchos otros no, así que gustó, así que la voy a volver a contar. Es un misterio argentino, pero es de esas historias de las que sí hay pruebas. Es un misterio, pero hay muchas pruebas, y eso es lo que abre muchísimo más todavía el abanico de misterio de justamente esta. Así que se las paso a contar. En Argentina teníamos a una misteriosa persona que, aunque no lo crean, decía que podía hacer llover a voluntad. No hacía una fogata, se ponía un palito en la cabeza y hacía como un niño. No, él tenía una máquina. La máquina de hacer llover la llamaba. ¡Wow! Su nombre era Juan Baigorri Velar. Era ingeniero de profesión, pero era de vocación, él era inventor, le encantaba. Era muy reservado. Esas personas que sabés poco y nada, así. Nació en 1891. Creó una máquina que podía hacer llover. Él decía que provocaba una congestión atmosférica que derivaba podía ser una tormenta suave hasta vientos huracanados. Tenía un poder terrible. Él no medía el cómo. Y ahora les voy a dar el contexto. Él, trabajando en Bolivia, en unas minas, descubrió que cada vez que él prendía la máquina para buscar minerales, se largaba a llover. O sea, ¿cómo? Cada vez que yo me pongo a trabajar se larga a llover, y era cada vez que prendía la máquina. Y así descubrió que podía hacer llover. Su fama realmente empezó a crecer a raíz de un enfrentamiento, vamos a decirle, con Alfredo Galmarini, que Alfredo Galmarini era el director del Servicio Meteorológico Nacional. Con cualquiera se metió, ¿no? Claro, como siempre, como en toda historia, ¿no? El creador, bueno y el malo. Claro, el inventor, el héroe y el villano. Y el villano. Y Galmarini lo tildaba de trucho, obviamente de farsante, del Servicio Meteorológico Nacional, contra alguien que decía que podía hacer llover con una máquina. Imagínense, imposible para ellos. Pero Galmarini no se dejó intimidar y le mandó un paraguas de regalo y una nota que decía: divino. Úselo. El 3 de enero lo va a necesitar. Al Galma. Le puso ni más ni menos que una fecha. Y adivinen. ¿Qué pasó? El 3 de enero llovió. Pero no solamente llovió, sino que cayeron 60 milímetros de agua. O sea que el paraguas Galmarini no le sirvió Se le para fue mucho. con todo en mano, porque dicen que eran tan huracanados los vientos que hizo destrozos realmente. Pero bueno, justamente donde él dijo que iba a llover, hacía 3 años que no llovía. Así que era verdad. Era verdad. Eso fue en Pinto, una localidad de Santiago del Estero. Desde ahí nació, obviamente, su leyenda como el mago de la lluvia. Claro. Y no sé si se acuerdan de esa canción que cantábamos cuando éramos chicos, que era que llueva, la vieja está en la cueva. Bueno, a él le cantaban, los nenes cantaban, que llueva, Baigorri está en la cueva, enciende el aparato y llueve a cada rato. Así que hasta los nenes se burlaban de Galmarini en la calle. O sea, quedó re bien Galmarini. Quedó re bien. ¿Y el paraguas, digo, le sirvió para con Nunca, tanto temporal y todo? Yo hubiera querido estar ahí para verle la cara a Galmarini cuando recibió cuando el paraguas. llovió. No, ¿sabés lo que es para una persona que realmente es la que maneja el Servicio Meteorológico El Nacional? director del Servicio Meteorológico Nacional. Que le haya pasado eso. Claro, escéptico. Exacto. Además de hacer llover en Pintos, que eran Santiago del Estero, le hizo llover. Y lo voy a leer porque son bastantes. Brasil, Uruguay, Italia, en provincias como Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. Lo adoraban. Claro. Porque lugares donde había muchísima sequía, realmente él lograba hacer llover y a nadie casi le interesaba saber cómo hacía. Claro. Hacía llover. Y él tampoco lo además, decía. claro, él no dejaba que se acercaran a su máquina. Así que imagínense, o sea, era muy reservado. Él siguió haciendo llover en varios lugares del país. Nunca tuvo realmente el reconocimiento de su país y de su gente, pero no del gobierno, obviamente. De los lugares que iba y hacía llover, sí, pero no de... Claro, pero no, de su país realmente no tuvo apoyo. Él se dedicó como a ingeniero del petróleo el resto de su vida. ¿Y la máquina? La máquina nunca más se supo qué pasó, ni con los planos. Él los destruyó los planos. Por la cuestión de seguridad. Claro, él tenía 2 máquinas
obviamente, había creado dos, las dos no se sabe qué pasó. ¿Cuál fue su fin? Claro, se dicen un montón de cosas, que la enterró, que un montón de cosas, pero ninguna está comprobada. No se sabe, claro. Y él falleció un 24 de marzo de 1972 en Buenos Aires. Ese día anunciaban algunas lluvias, pero llovió, y llovió con todo. Porque dicen que el cielo lloraba bajito, o tal vez solamente lo estaba despidiendo en su idioma. Realmente Qué es una lindo. historia